Bueno, entonces ya estamos grabando. Nuevamente, buenos días a todos. Esta es la discusión de la semana 8, grupo de discusión 25, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a ver lo que es la integración por fracciones parciales, caso 3 y 4. Si se recuerdan, en la semana pasada vimos caso 1 y caso 2, que eran factores lineales, ya sea no repetidos y repetidos, ¿verdad? En este caso, vamos a ver el día de hoy lo que son los factores cuadráticos irreducibles, siempre no repetidos, que va a ser el caso 3, y repetidos, caso 4. Entonces, ya en su grupo teórico, en sus clases teóricas, vieron lo que era un factor cuadrático irreducible, ¿verdad? Solo para retroalimentar, vamos a ver que por factor cuadrático irreducible de un polinomio P, se entiende una expresión de la forma ax cuadrado más bx más c, cuando su discriminante, si recuerdan, eso proviene de la fórmula general, ¿verdad? Discriminante b cuadrado menos ac es menor a 0. Y aquí vamos a tener en cuenta que por cada factor cuadrático irreducible que tengamos, vamos a tener dos fracciones parciales, como lo vamos a ver primero en el caso 3. El caso 3 es, vamos a ver que este sea primeramente un factor cuadrático irreducible, y en caso no esté repetido, por ejemplo aquí no va a ser elevado al cuadrado o al cubo, entonces vamos a tener dos fracciones parciales, si se fijan aquí. La primera fracción parcial, vamos a colocar la constante o el coeficiente a, y lo vamos a multiplicar por la derivada que tenemos en el denominador del factor cuadrático irreducible, y lo vamos a dividir por el mismo factor cuadrático irreducible. Aquí más, como dijimos que van a ser dos fracciones parciales, sería la constante b, le hemos llamado así, dividida sobre el factor cuadrático irreducible. Eso es para el caso 3. El caso 4, la única diferencia es que este factor cuadrático irreducible va a estar elevado a una potencia, ya sea, digamos, por ejemplo, elevado al cuadrado, elevado al cubo. Entonces, significa que vamos a estar con factores cuadráticos irreducibles repetidos, ¿verdad? Entonces, ese sería el caso 4. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, como dijimos que por cada factor cuadrático irreducible se van a tener dos fracciones parciales, entonces, si se fijan, vamos a colocar lo que tenemos similar acá arriba, pero aquí vamos a sumar otros factores que van a corresponder elevados ya a la potencia, ¿verdad? Elevados a la potencia que nosotros tengamos acá. Por ejemplo, si tenemos al cuadrado, esto sería elevado al cuadrado, ¿verdad? Y siempre vamos a colocar la derivada del factor cuadrático irreducible. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta primero, si se recuerdan, que para aplicar el método de fracciones parciales, primero vamos a revisar el grado del numerador y del denominador, ¿verdad? Entonces, si el grado del numerador es menor que el del denominador, entonces vamos a decir que es una función racional propia. Y entonces vamos a poder aplicar directamente cualquiera de estos métodos. Si tenemos caso contrario, que el grado del numerador sea mayor que el del denominador, entonces vamos a aplicar una división de polinomios para luego ya ocupar cualquiera de estos casos, ¿verdad? Entonces vamos a ver el primer ejercicio. El primer ejercicio propuesto, tenemos aquí la integral de t cuarta más 1 dividido sobre t al cubo menos 1. Entonces primero vamos a ver cuál es el grado del numerador. Pregunto, ¿el grado del numerador? 4. Grado 4, ¿verdad? ¿Cuál sería el grado del denominador? 3. Ok, grado 3. Entonces, ¿qué vemos acá? El grado del numerador es mayor que el del denominador. Entonces, ¿qué dijimos que vamos a aplicar en estos casos?
Si tenemos que el grado del numerador es mayor al del denominador, entonces sería una fracción parcial, una fracción racional impropia. Entonces, ¿qué nos dice la teoría que debemos hacer en estos casos? Veamos. A ver, ¿quién nos dice? Si no, voy a preguntar, ¿verdad? Voy a hacer las preguntas así directas. Veamos. Pregunto, por ejemplo, Sofía del Carmen, si el grado del numerador es mayor al del denominador, ¿qué vamos a hacer primero para ocupar el método de fracciones parciales? O veamos Fátima, Marvin. Javier. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿O no se me escucha? Veamos. Nadie. Dijimos, se recuerdan que si el grado del numerador es mayor que el del denominador, es una función racional impropia. Y para aplicar el método de fracciones parciales, tenemos que tener una fracción racional propia, o sea que el grado del numerador sea menor al del denominador. Entonces dijimos que en esos casos vamos a utilizar una división de polinomios. Pero primero quisiera que me confirmen si me escuchan. Ok, bueno, sí se escucha, me dicen. Vaya, por favor, les pido que vayan a repasar la teoría, ¿verdad? Porque en las clases teóricas ya vieron esto. Entonces, vimos que debemos aplicar acá una división de polinomios, ¿verdad? Entonces, realicemos la división de polinomios. Para realizar la división de polinomios, nosotros vamos a utilizar, vamos a poner aquí la parte del dividendo de cuarto más 1 y vamos a colocar lo que es la parte del divisor. Importante que tenemos que tenerlo ordenado, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener ordenado la parte del dividendo, si se fijan, t a la cuarta más 1 y aquí sería t al cubo menos 1. Entonces dijimos que para aplicar o para realizar la división de polinomios, primero lo que hacemos es, vamos a dividir este primer término entre el primer término del divisor. Entonces vamos a hacer una división de monomios. Si yo tengo entonces t a la cuarta entre t al cubo, ¿cuánto me queda aquí?
T. T, ¿verdad? Entonces, si me queda T acá, es lo que yo voy a colocar en esta parte, en la parte del cociente, ¿verdad? Entonces, siguiente paso, vamos a multiplicar esta T por cada uno de los términos. Pero con la diferencia que cuando tengamos acá la multiplicación, lo vamos a pasar acá con el signo contrario. Por ejemplo, si yo tengo T por T al cubo, ¿cuánto me da? Jóvenes, T por T al cubo. T cuarta. T cuarta, ¿verdad? Pero dijimos que como nos da T cuarta positiva, va a pasar acá con signo contrario. Entonces sería menos T cuarta. Ahora, yo multiplico T por menos 1. ¿Cuánto me da? Menos T. Menos T. Pero como nos da menos T, lo vamos a pasar aquí con signo contrario, es decir, signo positivo. Entonces ahora lo que debemos hacer, ya que hemos hecho esto, vamos a hacer una suma acá o resta de polinomios. Si nosotros tenemos acá T cuarta menos T cuarta, se nos eliminan, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría 0. Aquí ya no tenemos otro término arriba que tenga T, entonces solo nos quedaría T y aquí no tenemos otro coeficiente, nos queda 1, ¿verdad? Entonces al final nos quedaría T más 1, que este sería el residuo. El residuo, y ya vemos que este residuo es de menor grado que el divisor. Entonces ahí podemos finalizar lo que es la división de polinomios, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos el residuo, aquí tenemos el divisor y aquí tenemos nuestro cociente. Entonces nos dice que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el dividendo entre el divisor, que es lo que hemos hecho acá, ¿verdad? Hemos dividido el dividendo entre el divisor, entonces esto va a ser igual al cociente más el residuo dividido sobre el divisor. Entonces, ¿cuánto nos quedaría acá? ¿Cuánto es el cociente? T. T, ¿verdad? Más el residuo nos queda T más 1. ¿Entre cuánto? Entre el divisor, que es T al cubo, menos 1, ¿verdad? Este para que ustedes vayan a repasar la división de polinomios, ¿verdad? Eso tienen que irlo a repasar si se les ha olvidado. Entonces, ¿cómo? Quiere decir que T cuarta más 1 dividido entre T al cubo menos 1 nos da esto, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya lo expresamos en forma de integral, nos quedaría que la integral de T a la cuarta más 1 dividido sobre T al cubo menos 1 por el diferencial de T va a ser igual a la integral, todo esto factor, ¿verdad? De T más T más 1 dividido T cubo menos 1. Si se fijan, es lo mismo que yo he sacado acá, ¿verdad? Y todo esto por el diferencial de T. Entonces significa que aquí me quedan la integral de una suma de funciones. Que dijimos que cuando tenemos una suma de funciones, ¿qué podemos hacer?
Si tenemos una integral de una suma de funciones, podemos separarla, ¿verdad? Entonces, si la separamos, nos queda que t por el diferencial de t más integral de t más 1 sobre t cubo menos 1 por el diferencial de t. Entonces, veamos. ¿Cómo podemos resolver la integral de t diferencial de t directamente? Integral de t por el diferencial de t, jóvenes. Entonces, si va a decirme si necesita más, que sea antes de las 12. Esta es una forma directa, ¿verdad? Sí, t cuadrada sobre 2. Sobre 2, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a ver esta otra integral, vemos aquí que tenemos que factorizar para poder aplicar el método de fracciones parciales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenemos t al cubo menos 1, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos aplicar el método de fracciones parciales, tenemos que ver de factorizarlo, ¿verdad? Si aquí ven ustedes, el grado del numerador es 1 y aquí tenemos grado 3, entonces es una función racional propia. Podemos aplicar el método de fracciones parciales, pero debemos arreglar o factorizar lo que tenemos en el denominador. Entonces, veamos aquí, ¿alguien tiene una idea de cómo realizar o factorizar lo que tenemos en el denominador? ¿Algún caso de álgebra? Por ejemplo, si se fijan aquí, nosotros tenemos t al cubo menos 1. Entonces, si ustedes se van a repasar los casos de factoreo, tenemos que el caso 9 nos dice qué podemos aplicar o qué hacer cuando tenemos una suma o diferencia de cubos perfectos. Entonces, vayan por favor a repasar estos casos para que si ustedes puedan resolver estas integrales, ¿verdad? A través del método de fracciones parciales. Entonces, el caso 9 nos dice que si nosotros tenemos una diferencia, en este caso, ¿verdad? De cubos perfectos, que es lo que tenemos acá, t al cubo menos 1, nos dice que va a ser igual a la diferencia de sus raíces cúbicas. ¿Cuáles son las raíces cúbicas de cada uno de ellos? Raíz cúbica de t al cubo. T. T, ¿verdad? Raíz cúbica de 1. 1. Es 1, ¿verdad? Entonces, nos dice el caso 9 que esto va a ser igual a la diferencia de sus raíces cúbicas. O sea, tenemos la raíz cúbica y vamos a colocar la diferencia. Ahora, nos dice que en este otro factor debemos colocar el cuadrado de la primera raíz, que tenemos t al cuadrado, más el producto de las dos raíces. ¿Cuál sería el producto de las dos raíces? T por 1, ¿verdad? Entonces, sería t más el cuadrado de la segunda raíz. ¿Cuál sería el cuadrado de la segunda raíz? 1. 1, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que t al cubo menos 1 va a ser igual a t menos 1 por factor de t cuadrado más t más 1. Entonces, si nosotros vemos acá, en esta parte, podemos revisar si tenemos un factor cuadrático irreducible.
¿Cómo dijimos que vamos a saber si es un factor cuadrático irreducible? ¿Se recuerdan? Dijimos que cuando el discriminante, o sea, que b cuadrado menos 4ac es menor a 0, ¿verdad? Entonces, el que acompaña al cuadrado sería el coeficiente a. El que acompaña, aquí solo tenemos at, sería b, y este sería c. Entonces, reemplacemos para ver si tenemos un factor cuadrático irreducible o si tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Veamos, sería, elevemos b al cuadrado, ¿cuánto sería b? C al cuadrado. 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos 1 al cuadrado menos 4. ¿Cuánto sería a? El coeficiente a. Ingeniera, T no sería B. B no sería T. Ajá, T. No, porque acuérdense que estos son los coeficientes que acompañan a cada forma. Es como que nosotros tengamos x cuadrado más x más c. Se recuerdan que cada uno de ellos acompaña un coeficiente. En este caso es 1, ¿verdad? Aunque no lo tenga, sabemos que es 1. Entonces, nosotros aquí vamos a comprobar con los coeficientes. ¿Cuánto sería a entonces? 1. 1, ¿verdad? ¿Y c? También. También 1. Entonces, comprobemos que esto sea menor a 0. Aquí nos quedaría 1 al cuadrado es 1, menos, ¿verdad? 4 por 1 nos queda menos 4. Esto nos daría menos 3. Pregunto, ¿menos 3 es menor a 0? Sí. Sí. Entonces, si es menor a 0, decimos que es un factor cuadrático irreducible. Entonces, ¿estaría repetido o no está repetido el factor cuadrático? No está elevado al cuadrado ni al cubo aquí, ¿verdad? Entonces, si solo está una vez, es decir, no está repetido. Porque si se fijan, en este caso aquí, este menos 1. Este sería como de la forma, como de la forma del caso 1. ¿Se recuerdan en el caso 1 qué forma aplicábamos? AX más B, ¿verdad? Este es de la forma AX más B. ¿Por qué? Porque tenemos un factor lineal. T no está elevado al cuadrado. Entonces, aquí vamos a tener un factor lineal. ¿Está repetido ese factor lineal? Pregunto. T menos 1 es un factor lineal, ¿verdad? Porque no está elevado al cuadrado. ¿Está repetido o no está repetido? No. No, ¿verdad? Entonces, como no está repetido, aquí vamos a usar en este caso, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Vamos a usar el caso 1, porque es un factor lineal no repetido. Y en este caso tenemos un factor cuadrático irreducible no repetido. Entonces sería, ¿qué caso? Caso 3, ¿verdad? Vayan a revisar su teoría. Cuando tenemos un factor cuadrático irreducible, lo dijimos al inicio, ¿verdad? Factor cuadrático irreducible no repetido, caso 3. Entonces, si nosotros vamos a colocar en forma de integral esto, nos quedaría, si se recuerdan, teníamos esto, ¿verdad? Pero como esto, t al cubo menos 1, lo hemos factorizado como t menos 1
multiplicado por t cuadrado más t más 1. Entonces, si nosotros retomamos esta parte que tenemos acá, tenemos que la integral de t cuarta más 1 dividido sobre t al cubo menos 1 por el diferencial de t va a ser igual. ¿Se recuerdan? Aquí teníamos la integral de t por dt más, aquí teníamos la integral de t más 1 dividido sobre t cubo menos 1. Pero como hemos dicho que t al cubo menos 1 es igual a eso, lo vamos a reescribir como integral de t más 1 dividido sobre t menos 1 multiplicado por t cuadrado más t más 1 por el diferencial de t. Entonces, solo hemos reemplazado esto como esto. Entonces, ahora bien, dijimos que esta integral la podemos resolver de forma directa, ¿verdad? Sería la integral de t diferencial de t cuadrado sobre 2. Pero veamos, para resolver esta otra integral, digamos, a esta integral le vamos a llamar I2 y la vamos a resolver aquí aparte. Entonces, si nosotros aplicamos fracciones parciales, recuerdan, retomábamos lo que teníamos acá en el integrando. Y lo dividíamos en fracciones parciales. Dijimos que este primer factor es un factor lineal no repetido. ¿Qué hacíamos cuando teníamos un factor lineal no repetido? Solo colocábamos el coeficiente, ¿verdad? Que en este caso le vamos a llamar A, y vamos a colocar dividido sobre el factor que no está repetido. Ahora, más. Ahora apliquemos el caso 3. Aquí hemos aplicado el caso 1, ¿verdad? Factor lineal no repetido. Entonces, ahora apliquemos el caso 3 para dividirlo en fracciones parciales. ¿Cómo dijimos que es eso? Vamos a colocar el coeficiente, que es b, y lo vamos a multiplicar por la derivada del factor cuadrático irreducible. Pregunto, ¿cuál es la derivada de t cuadrado más t más 1? Si yo derivo t cuadrado más t más 1, ¿cuánto me da la derivada? 2t más 1. Correcto, 2t más 1. Y dijimos que lo vamos a dividir sobre el factor cuadrático irreducible, que sería t cuadrado más t más 1. Entonces, para que nosotros no nos vayamos a confundir con el número de fracciones parciales, tenemos que tener en cuenta que el grado del denominador dijimos que es grado 3, ¿verdad? Entonces, si el denominador es grado 3, ¿cuántas fracciones parciales nos van a salir por todo? 3, ¿verdad? Entonces, aquí nos falta colocar el otro coeficiente. Aquí ya no vamos a aplicar, ya no vamos a multiplicar por la derivada, solo vamos a dividirlo por el factor cuadrático irreducible, que sería t cuadrado más t más 1. Entonces ahora ya tenemos nuestras 3 fracciones parciales, ¿verdad? Aquí hemos aplicado el caso 1 y aquí hemos aplicado el caso 3. Entonces ahora dijimos que para tener igualdad de fracciones, el numerador de una debe ser igual al numerador de lo que tenemos al otro lado de la ecuación, ¿verdad? De igual manera, los numeradores. Entonces, para que eso se cumpla, tenemos que colocar el mismo denominador.
t menos 1, t cuadrado más t más 1. Entonces, aquí vamos a aplicar el denominador de t menos 1 por t cuadrado más t más 1. Ya tenemos iguales denominadores y ahora lo que debemos hacer es dividir este denominador entre cada uno de los denominadores y el resultado lo multiplicamos por el numerador. Si yo divido t menos 1 por t cuadrado más t más 1, dividido entre t menos 1, ¿cuánto me quedaría? Veamos, dividamos t menos 1 multiplicado por t cuadrado más t más 1, esto dividido entre el denominador de una, t menos 1, ¿cuánto nos queda acá? ¿Jóvenes? T cuadrado más T más 1. Porque se nos eliminan, ¿verdad? Entonces es lo que yo voy a colocar arriba, pero multiplicado por el numerador que es a. Entonces a me va a quedar multiplicado como t cuadrado más t más 1, ¿verdad? Ahora dividamos todo esto entre el denominador de esta parte. ¿Cuánto nos quedaría en el numerador? Dividamos t menos 1 por t cuadrado más t más 1, dividámoslo entre t cuadrado más t más 1. ¿Cuánto nos queda arriba? Lo pueden hacer así, ¿verdad? Vayan haciéndolo así y van revisándolo uno a uno. Aquí nos quedaría b por t menos 1. Aquí nos quedaría b por el numerador, ¿verdad? Que sería 2t más 1 multiplicado por t menos 1. Es como que yo haya dividido t menos 1 por t cuadrado más t más 1, lo divido entre t cuadrado más t más 1. ¿Cuánto me queda acá? Se me eliminan y me queda t menos 1. Y t menos 1 lo voy a multiplicar por todo este numerador, que es b por 2t más 1 multiplicado por el producto, el resultado que me da acá. Ahora, hagamos lo mismo con este denominador. Aquí me quedaría c multiplicado por t menos 1. Ahora, como ya tenemos esto, tenemos iguales denominadores, entonces se nos eliminan acá, ¿verdad? Los denominadores e igualamos los numeradores. Nos quedaría que t más 1 es igual a t cuadrado más t más 1 más b por 2t más 1 multiplicado por t menos 1 más c por t menos 1. Entonces ahora dijimos que tenemos que encontrar nuestras constantes a, b y c. Y dijimos que habían dos formas, ¿verdad? Una era dándole valores a t y la otra pues era resolver todo esto e igualarlo a lo que tenemos en el lado izquierdo, ¿verdad? Si nosotros aplicamos la segunda forma, vamos a desarrollar cada uno de estos factores. Vamos a multiplicar a por t cuadrado, nos quedaría a por t cuadrado más a por t, nos queda a por t, más a por 1 es a, más, resolvamos ahora esta multiplicación de polinomios. Yo multiplico 2t por t, me quedaría 2t cuadrado, multiplico 2t por menos 1, me queda menos 2t. Ahora 1 por t, me queda t,
1 por menos 1 nos queda menos 1. Más, multiplico C por cada uno de los términos, me quedaría C por T menos C. Entonces, ahora, ¿qué dijimos que hacíamos? Bueno, aquí nos falta multiplicarlo, ¿verdad? Falta multiplicar, resolvamos eso. T más 1 igual A por T cuadrado más AT más A. Ahora multipliquemos B por cada uno de esos factores. Nos quedaría 2B por T cuadrado. B por, aquí nos quedaría, si se fijan, aquí tenemos menos 2T más T, ¿cuánto nos da? Menos T. Menos T, ¿verdad? Entonces nos quedaría la multiplicación de B por menos T. Solo nos queda menos B por T. Ahora B por menos 1 nos queda menos B más C por T menos C. Entonces ahora para igualar esa ecuación dijimos que debemos agrupar términos, ¿verdad? Si se fijan, aquí tenemos términos que están elevados al cuadrado. Aquí tenemos elevado a la 1 y aquí tenemos los términos independientes. Y si se fijan, en el lado izquierdo no tenemos ninguno elevado al cuadrado. Entonces, es como que tengamos 0 por t al cuadrado más t más 1. Es decir, que todo lo que está aquí elevado al cuadrado lo vamos a igualar a 0. Entonces, primero agrupemos los términos. Agrupemos todos los términos que estén elevados al cuadrado. Si yo saco aquí factor de t cuadrado, ¿cuánto me quedaría acá? Veamos. Agrupemos estos dos términos y saquemos factor común de t cuadrado. ¿Cuánto nos queda acá dentro del factor? ¿Jóvenes? Ah, rápido. A más ¿cuánto? 2B. Más 2b. Ahora agrupemos los que están acompañando a t. Aquí tenemos A por t, aquí tenemos B por t y C por t. Entonces nos quedaría, aquí tenemos A, aquí tenemos menos B y aquí tenemos más C, ¿verdad? Ahora agrupemos las constantes. Nos quedaría acá A, aquí tenemos menos B y aquí tenemos menos C. Entonces dijimos que para hacer nuestro sistema de ecuaciones vamos a igualar lo que tenemos en el lado derecho con el lado izquierdo. Entonces, para sacar nuestras ecuaciones, ¿cómo nos quedaría acá nuestra primera ecuación? Todo lo que esté elevado al cuadrado, si se fijan aquí, está con 0. Entonces, ¿cuánto valdría esto de acá? Lo vamos a igualar ¿a cuánto? 0. A 0. ¿A cuánto vamos a igualar lo que tenemos acá? Acuérdense que aquí tenemos como un coeficiente 1, ¿verdad? 1 por t. Entonces lo vamos a igualar a 1. ¿Y esto a cuánto lo vamos a igualar? A 1, ¿verdad? Entonces, si ponemos nuestras ecuaciones, nos queda que A más 2B va a ser igual a 0. Nuestra ecuación 2 nos quedaría que A menos B más C es igual a 1. Y la ecuación 3 nos queda que A menos B menos C es igual a 1. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿verdad? A, B y C. Y entonces podemos ver cuál es el método que más nos conviene para encontrar esas constantes. Entonces, si ustedes se fijan aquí, si utilizamos el método de eliminación, aquí tenemos más C y aquí tenemos menos C.
si sumamos la ecuación 2 con la ecuación 3, aquí se nos eliminaría C, ¿verdad? Entonces decimos, sumando 2 y 3, nos quedaría que A menos B más C igual 1. A menos B menos C igual 1. Entonces hagamos ahora esa suma. Veamos cuánto nos queda acá. A más A nos queda 2A. Aquí tenemos menos B, nos queda menos 2B. ¿Y aquí qué pasa con la C? Más C menos C. Eliminan. Se eliminan. Entonces aquí sería más 0. Y acá tenemos 1 más 1, 2, ¿verdad? Entonces ahora tenemos esta ecuación y la podemos también expresar en función, podemos despejar una de las incógnitas en función de la otra, ¿verdad? Para luego utilizar las otras ecuaciones para simultanearlas. Por ejemplo, si yo despejo aquí para A, me quedaría que 2A es igual a 2. Aquí tengo menos 2B, si lo paso al otro lado, pasa a sumar. Y ahora despejo para A, voy a dividir todo entre 2, ¿verdad? Entonces aquí si yo divido cada uno de esos términos entre 2, 2 entre 2, aquí me queda 1, más 2B entre 2, me queda B. Entonces ahí yo tendría una ecuación de A en función de B. Le voy a llamar a esta ecuación, le puedo llamar ecuación 4. Ahora, si yo ya tengo A en función de B, ¿cuál de las ecuaciones puedo utilizar para sustituir A? Veamos. Si ya tengo A en función de B, ¿cuál de las ecuaciones que tengo ahí me sale bien para encontrar el valor de B? La primera. En la primera, ¿verdad? Entonces decimos, sustituyendo la ecuación 4 en la ecuación 1. Entonces nos queda que A más 2B es igual a 0. Entonces, pero A es igual a 1 más B. Entonces, si sustituyo, me queda 1 más B más 2B igual 0. Entonces, aquí tengo 1 más B más 2B. Aquí me quedaría 1 más 3 veces B igual 0. Entonces, ahora ya podemos encontrar el valor de B. Nos queda que B es igual a menos 1/3. Entonces, ya tenemos el valor de B y el valor de A. Ahora no solo nos faltaría encontrar el valor de C, ¿verdad? Entonces, si sustituyo, por ejemplo, A y B en la ecuación 4, aquí también nos faltaría encontrar A, ¿verdad? Pero ya la tengo en función de B. Y como ya tengo el valor de B, entonces si yo sustituyo acá en esta ecuación 4, me quedaría que A es igual a 1 más B. Pero B es igual a menos 1/3. Entonces, ¿cuánto me queda el valor de A? Si yo resto a 1, le resto 1/3, ¿cuánto me da acá? 2/3. 2/3, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya tengo el valor de A, el valor de B. Entonces, puedo sustituirla en cualquiera de estas ecuaciones. Por ejemplo, si yo sustituyo A y B en la ecuación 3, nos quedaría
si yo sustituyo A y B, sustituyendo A y B en 3, aquí nos quedaría, como dijimos que 3 es A menos B menos C igual a 1, pero A dijimos que es igual a 2/3. Y aquí tenemos menos B. Entonces tenemos el menos de la ecuación y además tenemos que B es igual a menos 1/3. Ahora menos C igual 1. Entonces aquí tenemos 2/3 menos 1/3. Entonces esto se suma, ¿verdad? ¿Cuánto sería 2/3 más 1/3? A 2/3 le sumo 1/3. Aquí tenemos menos por menos, nos queda más, ¿verdad? Son 3/3. Pero ¿cuánto es 3/3? 3 entre 3, 1, ¿verdad? 1. Entonces tenemos 1 menos C igual a 1. Entonces, si yo despejo C, me quedaría, si yo paso C al otro lado y paso este 1 aquí a restar, me queda 1 menos 1 igual C. ¿Cuánto es el valor de C? 0. 0, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestras constantes y nuestras incógnitas. Ya tenemos el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces podemos ir a sustituirla en esta parte, ¿verdad? Por tanto, decimos, si se recuerdan, a esta parte nosotros le habíamos llamado I2, ¿verdad? Entonces aquí sería I2 es igual a T más 1 sobre todo esto. Entonces podemos decir que I2 es igual a la integral, sería dA sobre T menos 1. ¿Pero cuánto vale A? Aquí está, miren, 2/3. Entonces nos quedaría 2/3 sobre T menos 1 por el diferencial de T. Aquí ya lo estamos poniendo todo con integral, ¿verdad? Ahora vamos a sumar más B. Vamos a reemplazar B por todo esto. Pero ¿cuánto dijimos que vale B? Menos 1/3. Menos 1/3. Y dijimos que B va a estar multiplicado por 2T más 1 dividido sobre T cuadrado más T más 1. Entonces, vamos a ver, 2T más 1 dividido sobre T cuadrado más T más 1 por el diferencial de T. Ahora vamos a ir a sumar más C sobre todo este factor irreducible. Pero dijimos que más C, ¿cuánto es el valor de C? 0, ¿verdad? 0 dividido sobre T cuadrado más T más 1. Entonces aquí si reordenamos y sacamos las constantes, nos quedaría que I2 es igual a 2/3 de la integral de dt sobre T menos 1 más, aquí sería menos, ¿verdad? Porque tenemos más por menos, nos queda menos 1/3 integral de 2T más 1 dividido sobre T cuadrado más T más 1 por el diferencial de T. Aquí, ¿cuánto nos quedaría en esta fracción? Cualquier número, si yo tengo 0 dividido entre cualquier número, ¿cuánto me da? 0. 0, ¿verdad? Entonces esto es más 0. Ahora bien, como dijimos que esta integral le vamos a llamar I2,
Si se recuerdan, al inicio teníamos todo esto, pero ahora ya tenemos cuánto es la integral de I2. Ya lo tenemos acá, que es 2/3 integral de diferencial de t sobre t menos 1 menos 1/3 de todo esto. Entonces, si yo vuelvo acá a la parte original, si yo tomo esto, yo tengo que t cuarta, que la integral, aquí estamos, que la integral de t cuarta más 1 dividido t al cubo menos 1 por el diferencial de t, habíamos dicho que es igual a t por el diferencial de t más I2, ¿verdad? Porque a todo esto le habíamos llamado I2. Entonces, más I2. Pero ya tenemos que I2 va a ser igual a todo esto. Entonces, sustituyamos el valor de I2. Integral de t cuarta más 1 sobre t cubo menos 1 por el diferencial de t va a ser igual a integral de t por dt más I2. Pero I2 es todo esto, ¿verdad? I2 es todo esto. Entonces, sustituyámoslo acá. Nos queda que I2 es igual a 2/3 integral de dt sobre t menos 1 menos 1/3 integral de 2t más 1 sobre t cuadrado más t más 1 por el diferencial de t. Aquí como teníamos más 0, ya no sumamos nada, ¿verdad? Entonces ahora veamos cómo podemos resolver cada una de estas integrales. Veamos, ¿cuánto sería la integral de t por diferencial de t? Ya habíamos dicho que es t cuadrado sobre 2, ¿verdad? Más, aquí, ¿cómo resolvemos esta integral? Veamos, por cambio de variable, ¿verdad? Si yo hago u igual a t menos 1, la derivada nos queda de t, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo hago u t menos 1, aquí tenemos la derivada arriba. Entonces, ¿cuánto sería acá la integral? Cuando yo tengo 2/3 integral de du sobre u, ¿cuánto nos quedaría? Si yo hago u igual a t menos 1, el diferencial de u es diferencial de t, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo y hago cambio de variable, me quedaría du sobre u. ¿Cuánto es la integral de du sobre u? Logaritmo natural de Logaritmo natural de u. Pero u hemos dicho que es t menos 1, ¿verdad? Entonces sería t menos 1. Ahora, tengo acá, miren, la integral de 2t más 1 dividido t cuadrado más t más 1. ¿Se recuerdan que al inicio nosotros multiplicábamos la derivada del factor cuadrático irreducible y poníamos acá el factor cuadrático irreducible? O sea que si yo hago cambio de variable, por ejemplo, si yo a w le llamo t cuadrado más t más 1, ¿cuánto es la derivada, dijimos? Derivada de t cuadrado más t más 1. Me lo dijeron al inicio, ¿verdad? 2t más 1. Correcto, 2t más 1. Entonces quiere decir que si yo hago a esto w, aquí sería también por el diferencial de t, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí yo tengo la derivada de eso. Entonces si yo tengo, aquí sería de dw.
Si yo tengo integral de dw sobre w, ¿cuánto sería eso? Integral de dw sobre w. Logaritmo natural de W. Logaritmo natural de w, ¿verdad? Pero hemos dicho que w es igual a t cuadrado más t más 1. Entonces, si yo lo sustituyo, me quedaría t cuadrado más t más 1. ¿Qué nos faltaría ahí? La constante. La constante de integración. Entonces, significa que hemos llegado ya a la respuesta de la integral de t cuarta más 1 sobre t cubo menos 1 por el diferencial de t es igual a lo que tenemos arriba, ¿verdad? T cuadrado sobre 2 más 2 tercios, logaritmo natural de t menos 1, menos 1 tercio del logaritmo de t cuadrado más t más 1, más la constante de integración. ¿Preguntas, jóvenes? Todo claro, ingeniero. ¿Todo claro? ¿Los demás? ¿Está claro? ¿Hay preguntas? Recuerden que si tienen preguntas, por favor, hagan la pregunta, ¿verdad? Porque si no, después, en el examen, ahí cometen unos errores, ¿verdad? Que yo quisiera que, o sea, ya que quede todo claro, al menos lo de cambio de variables, si se fijan, aquí lo seguimos utilizando. Por eso les decía que si no han entendido cambio de variables, vayan a repasar cambio de variables, porque lo vamos a seguir utilizando. Veamos los demás. ¿Preguntas? ¿Está claro cómo llegamos a esta respuesta? Al menos por el chat, ¿verdad? Todo claro. Ok. Bueno, espero de verdad les haya quedado claro. Vamos a ver entonces el otro ejercicio propuesto. Si se fijan, aquí utilizamos el caso 3, ¿verdad? Porque no teníamos factor cuadrático irreducible repetido. Veamos el siguiente ejercicio que tenemos acá. Veamos el ejercicio 7. ¿Qué podemos decir de ese ejercicio? Recuerden, primero hay que ver el grado del numerador y del denominador, ¿verdad? ¿Cuál es el grado del numerador? Eso debería ser directo para ustedes, ¿verdad? ¿Grado cuánto? Grado del numerador, joven. 2, ¿verdad? Grado 2. Grado del denominador. 4. Grado 4, ¿verdad? Entonces, el grado del numerador es menor al del denominador, entonces decimos que es una función racional propia o impropia. Veamos. Propio. Propia, ¿verdad? Entonces sería una función racional propia. ¿Por qué? Porque el grado del numerador es menor al del denominador. Entonces, como ya tengo que es una función racional propia, puedo utilizar el método de integración por fracciones parciales. Ahora bien, veamos. El siguiente paso es ver qué tipo de factor tenemos en el denominador. Primero podemos ver que está repetido, ¿verdad? Está elevado al cuadrado. Entonces está repetido. Puedo utilizar ya sea el caso 2 o 4. Entonces ahora hay que ver cuál de los dos vamos a utilizar.
Entonces, lo otro que dijimos que vamos a ver es si es un factor cuadrático irreducible. ¿Cómo podemos ver si es un factor cuadrático irreducible? ¿Cómo lo comprobamos? Sí, es menor a 0. Si el discriminante, ¿verdad? O sea, si b cuadrado menos 4ac es menor a 0. Entonces, yo aquí se los escribí ya de la forma para que ustedes lo vean, que tenemos una forma de x cuadrado más bx más c, pero aquí b es igual a 0, ¿verdad? Porque no tenemos aquí un término que esté acompañando a x. Entonces, si b es igual a 0, si yo acá sustituyo, me quedaría 0 al cuadrado menos 4 por, ¿cuánto vale a? Recuerden los coeficientes. 1, 1, ¿cuánto vale c? 2, 2, ¿verdad? Entonces aquí nos queda 0 y menos 4 por 2 nos queda menos 8. Y menos 8 es menor a 0. Entonces decimos que es un factor cuadrático irreducible. ¿Repetido o no repetido? Repetido. Repetido, ¿verdad? Entonces, como está repetido, ¿cuál caso voy a utilizar? ¿Cuál de los casos voy a utilizar? 4. Caso 4, ¿verdad? Caso 4. Entonces, si se fijan, como acá ya tenemos el denominador factorizado, aquí ya solo podemos aplicar las fracciones parciales, ¿verdad? Entonces, nos quedaría que si yo tomo acá el integrando, ¿verdad? Si yo tomo el integrando, que es x cuadrado más x más 2, entonces si yo tengo acá el integrando, que es x cuadrado más x más 2 dividido sobre x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Ahora dividámoslo en las fracciones parciales. Dijimos que la primera fracción parcial nos va a quedar la constante o el coeficiente a multiplicado por ¿cuánto? Dijimos que vamos a multiplicar por la derivada, ¿verdad? Del factor irreducible. Y tengamos en cuenta que tenemos en el denominador grado 4. Entonces, ¿cuántas fracciones parciales vamos a tener? Si el grado del denominador es grado 4, ¿cuántas fracciones parciales vamos a tener? 4. 4, ¿verdad? Y por cada factor cuadrático irreducible dijimos que vamos a tener 2. Entonces, como aquí tenemos dos factores cuadráticos irreducibles porque están elevados al cuadrado, entonces van a ser 4 fracciones parciales. Entonces, coloquemos acá la derivada del factor cuadrático irreducible. ¿Cuánto sería la derivada de x cuadrado más 2? 2x más 1. Veamos, 2x más 1. La derivada de una constante es 0, ¿verdad? solo 2x. Solo 2x, ¿verdad? 2x. Y dijimos que lo vamos a dividir entre el factor cuadrático irreducible más 2. Aquí es como que esté elevado a la 1, ¿verdad? Entonces, ahora más, vamos a poner la otra fracción parcial. Aquí sería b dividido sobre ¿cuánto?
¿Sobre cuánto vamos a dividir acá? Recordemos que primero vamos a desarrollar el primer factor cuadrático irreducible, que es como que esté elevado a la 1, ¿verdad? Entonces aquí quedaría x cuadrado más 2 siempre, como que esté elevado a la 1. Ahora vamos a realizar el procedimiento para c. Aquí, ¿cuánto sería? Siempre la derivada del factor cuadrático irreducible, que dijimos que es 2x. Y lo vamos a dividir sobre el factor cuadrático irreducible, pero ahora elevado al cuadrado. Si se fijan acá, primero elevado a la 1. Ahora las otras dos fracciones parciales van a estar elevadas a la potencia que tengamos acá, ¿verdad? Si estuviera elevado al cubo, tendríamos que poner aquí otras constantes, por ejemplo, e por la derivada sobre x cuadrado más 2 al cubo, más f sobre, bueno, aquí no sería multiplicado por el solito acá, ¿verdad? X cuadrado más 2 al cubo. Pero como solo tenemos elevado al cuadrado, ya tenemos x más 2 a la 1, x más 2 a la 1, y las otras dos fracciones parciales van a estar elevadas al cuadrado. ¿Se ha comprendido eso? ¿Cómo hemos sacado las fracciones parciales? Sí. Sí, ¿verdad? Vaya, entonces, ahora dijimos que por igualdad de fracciones vamos a igualdar, tienen que ser iguales los denominadores con el numerador. Entonces, colocamos acá x cuadrado más x más 2 dividido sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. Y entonces aquí tenemos que colocar el mismo denominador, ¿verdad? El mismo denominador que sería, aquí sería x cuadrado para que no se vayan a confundir, x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dividamos este denominador entre cada uno de los denominadores. Si yo divido x cuadrado más 2 elevado al cuadrado entre x cuadrado más 2, ¿cuánto me queda de arriba? X cuadrado más 2. X cuadrado más 2, y lo voy a multiplicar por el numerador, que en el numerador yo tengo a por 2x, y el resultado de esta división me queda x cuadrado más 2. Ahora yo divido x cuadrado más 2 al cuadrado entre esto, me da igual x cuadrado más 2, ¿verdad? Y lo voy a multiplicar por el numerador, que es b, x cuadrado más 2. Ahora dividamos x cuadrado más 2 al cuadrado dividido entre x cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1, ¿verdad? Y 1 por el numerador me queda c por 2x por 1. Más, aquí tenemos lo mismo, nos quedaría 1, entonces nos queda solo más d. Entonces, el siguiente paso, dijimos que si tenemos iguales denominadores, podemos eliminarlo, ¿verdad? Entonces, solo vamos a igualar x cuadrado más x más 2 igual, vayamos resolviendo, multipliquemos a 2x por x cuadrado, ¿cuánto nos queda? Vamos a multiplicar a por 2x por x cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? A 2x cubo. 2, ¿verdad? 2ax cubo. Porque tenemos un 2 acá. 2ax cubo. Ahora multipliquemos a 2x por 2. ¿Cuánto nos da aquí? Multipliquemos 2 por 2x, nos queda 4x. Ahora multiplicado por a nos queda 4ax. Ahora multipliquemos b por cada uno de estos términos.
b por x cuadrado, nos queda bx cuadrado. Más b por 2, nos queda 2b. Ahora multipliquemos c por 2x, nos queda 2cx. Y ahora solo nos queda más d. ¿Qué era el otro paso que vamos a hacer? Cuando ya tenemos esto. Veamos. ¿Qué teníamos que hacer para igualar a cada uno de los términos de la izquierda? Sacar factor común. Sí, agrupamos términos y sacamos factor común, ¿verdad? Si se fijan, aquí tenemos x al cubo. A este lado no tenemos. Entonces es como que tengamos 0 por x al cubo, ¿verdad? Más x cuadrado más x más 2. Entonces agrupemos términos y veamos. X cubo, ¿tenemos algún otro término elevado a la x cubo? No. No, ¿verdad? Entonces solo nos quedaría x cubo multiplicado por 2a. Ahora veamos y agrupemos términos y sacamos factor común de x cuadrado. ¿Cuánto nos quedaría acá dentro del factor? B. Solo b, ¿verdad? Ahora veamos con x. ¿Cuánto nos quedaría acá? 4A más... no, solamente 4A más... Aquí tenemos 4x y aquí tenemos 12x, ¿verdad? Entonces sería 4a más 2c. Ahora agrupemos los términos independientes o las constantes. Veamos qué constantes tenemos aquí. Aquí tenemos 2b y aquí tenemos d, ¿verdad? Que son todos aquellos términos que no están con x ni x cuadrado. O sea, no tenemos, solo están como constantes. Entonces sería 2b más d. Entonces vayamos sacando acá las ecuaciones, por favor. ¿Cómo nos quedaría la primera ecuación? Veamos, la primera ecuación, ¿cómo nos quedaría? Recuerden, igualamos cada uno de ellos con lo que tenemos en el lado izquierdo. ¿Cómo nos queda, cuánto nos quedaría acá la primera ecuación? 2a igual a 0. 2a igual a 0, ¿verdad? Porque aquí, x cubo, el coeficiente es 0. ¿A cuánto vamos a igualar esto? ¿B? B es igual a 1. ¿Y acá? 1. ¿Y aquí en este? 2. 2, ¿verdad? Entonces, hagamos las ecuaciones. Aquí tenemos que 2a es igual a 0. Si yo despejo para a, ¿cuánto me da el valor de a? A es igual a menos 2. Veamos. Si yo tengo acá 2 está multiplicando, si pasa a dividir, ¿cuánto me da esto? 0. 0. 0. Entonces, a es igual a 0. Ya tengo aquí cuánto vale el valor de a. Ahora, a partir de la segunda ecuación, tenemos que b es igual a 1. Entonces ya tenemos directamente, ¿verdad? Que b es igual a 1. Miren, ahí bien fácil nos salió, ya tenemos el valor de a y el valor de b directamente, ¿verdad? Ahora veamos la tercera ecuación. ¿Cómo nos quedaría acá la tercera ecuación? 4A más 12 es igual a 1.
2c igual a 1. A 1, perdón. 1. Entonces, veamos la cuarta ecuación. Nos quedaría 2b más d es igual a 2. Entonces, ya tenemos el valor de A y ya tenemos el valor de B. Podemos encontrar, si sustituimos el valor de A acá, podemos encontrar el valor de C, ¿verdad? Entonces, sustituyamos el valor de A en la ecuación 3. Veamos, tenemos aquí la ecuación 3. Tenemos que es 4A más 2C igual 1. Sustituyamos, ¿cuánto vale A? 0. 0. Entonces, más 2C igual 1. Entonces, aquí me quedaría 0 más 2C igual 1. Si yo despejo para C, ¿cuánto me da la constante C? 1/2. 1/2, ¿verdad? Entonces, ya tengo el valor de C. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el valor de D? Sustituyendo B. Sustituyendo B, ¿en cuál ecuación? En 4, ¿verdad? Solo aquí nos aparece D. Entonces, vamos a sustituyendo el valor de B en 4. Entonces, aquí nos queda que 4 es 2B más D. Aquí es D, ¿verdad? No se van a confundir, no es 0. Es D igual a 2. Entonces, ¿cuánto vale B? 1. 1 más D igual 2. Entonces, aquí nos quedaría 2 más D igual 2. Entonces, si yo despejo ahí D, ¿cuánto me queda el valor de D? 0. D es igual a 0. D igual 0, ¿verdad? Entonces ya tengo el valor de A, el valor de B, C y de D. Entonces ahora vayamos a sustituir en las fracciones parciales que teníamos al inicio, ¿verdad? En este caso, aquí. Entonces, si nosotros sustituimos acá, si sustituimos acá las fracciones parciales, tenemos que x cuadrado más x más 2 dividido x cuadrado más 2 al cuadrado igual. ¿Cuánto vale A? 0. A vale 0. Aquí tenemos multiplicado por 2x dividido x cuadrado más 2, ¿verdad? ¿Cuánto vale B? 1. 1. Entonces aquí nos quedaría 1 dividido x cuadrado más 2. ¿Cuánto vale C? 1/2. 1/2 por 2x sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Y cuánto vale D? 0, ¿verdad? 0 dividido x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Entonces, si se fijan, estas dos fracciones parciales se nos eliminan porque están multiplicadas por 0. Y si tenemos 0 en el numerador, se nos van a eliminar, ¿verdad? Entonces, al final solo nos quedaría que la integral de x cuadrado más x más 2 dividido sobre x cuadrado más 2 al cuadrado, aquí ya lo estoy expresando en integrales, ¿verdad? Nos quedaría acá la integral de 1, pero como aquí solo me quedaría dx, x cuadrado más 2, más, aquí tengo 1/2, pero como aquí está multiplicado por 2, ¿verdad? Entonces se me eliminan los 2. Tengo aquí dividiendo 2 y multiplicando 2. Entonces solo nos quedaría integral de x por dx dividido entre x cuadrado más 2 elevado al cuadrado.
Entonces veamos cómo podemos resolver esas integrales. ¿Cómo podemos resolver la integral de x por dx sobre x cuadrado más 2? ¿Cómo podemos resolver esta integral? ¿Qué método puedo utilizar? Cambio de variable. Un cambio de variable, ¿verdad? Si yo hago w x cuadrado más 2, ¿cuánto me queda la derivada? Derivada de x cuadrado más 2. 2x. 2x de x, ¿verdad? Y aquí ya tengo x de x. Entonces, si yo despejo x de x, me queda que dw sobre 2 es igual a x de x. Y ya puedo sustituir acá. Ahora veamos cómo podamos resolver esta otra integral. ¿A qué les recuerda esta forma? Si se fijan, aquí tenemos otro factor cuadrático irreducible, ¿verdad? El problema es que si aplicamos otra vez el factor cuadrático irreducible, por ejemplo, si nosotros tomamos el integrando acá, nos quedaría 1 sobre x cuadrado más 2. ¿Se recuerdan que si lo dividimos en fracciones parciales, teníamos a por la derivada de esto, que es 2x, dividido sobre x cuadrado más 2, más b, ahora sin la derivada, sobre x cuadrado más 2. Entonces, si aplicamos otra vez este caso, otra vez nos vamos a llevar a esta forma, ¿verdad? Entonces, veamos mejor qué otro método nos conviene utilizar para resolver acá. ¿Ustedes se recuerdan de la sustitución trigonométrica, jóvenes? Sustitución trigonométrica. ¿Se recuerdan que cuando teníamos esta forma, podíamos utilizar un caso de eso, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que aquí es como que tengamos u al cuadrado. Y aquí a este le podemos llamar a cuadrado, porque es una constante positiva. Entonces, ¿podemos utilizar sustitución trigonométrica para resolver esta integral? ¿O no vieron ese tema, jóvenes? ¿Se recuerdan qué caso podíamos utilizar cuando teníamos en el denominador la forma, o si teníamos en el numerador, es independiente, si teníamos la forma u cuadrado más a cuadrado? ¿Se recuerdan que podíamos utilizar el caso 2, ¿verdad? Donde nos dice que caso 2 tenemos de la forma u cuadrado más a cuadrado, podíamos utilizar la sustitución de u igual a tangente de teta. ¿Ya se recordaron? Entonces, u cuadrado, ¿a cuánto es? X cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto vale a cuadrado? 2. 2, ¿verdad? Entonces, dijimos que aquí lo que hacíamos es encontrar el valor de u y el valor de a. ¿Cuánto es el valor de u? Si aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿verdad? Para encontrar el valor de u, ¿cuánto nos queda aquí? X. X. ¿Y cuánto nos queda el valor de a? Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Entonces decíamos que como vamos a aplicar esta sustitución que tenemos aquí, como vamos a aplicar esa sustitución, y u dijimos que es igual a x, entonces x es igual a a, que a es igual raíz cuadrada de 2 por tangente de teta. Entonces, si se recuerdan, nosotros de aquí podíamos despejar tangente de teta, ¿verdad? Nos queda que es x sobre raíz cuadrada de 2.
Y a esta sustitución le sacábamos la integral. ¿Cuál sería la integral de raíz cuadrada de 2 por tangente de teta? La derivada, perdón, la derivada. ¿Cuál sería la derivada de raíz cuadrada de 2 tangente de teta? Derivada de tangente de teta, ¿cuánto es? Recordemos, derivada de tangente de teta. Jóvenes, derivadas. Bueno, vayan a repasar derivadas, oigan. Sería secante cuadrado de teta por diferencial de teta. Entonces, si se recuerdan, aquí utilizábamos el triángulo rectángulo. Si nosotros usábamos el triángulo rectángulo para hacer la sustitución, ocupábamos acá triángulo rectángulo. Y por ejemplo, yo a este lado le llamo teta. Yo tengo que tangente de teta es x sobre raíz de 2. Entonces, ¿cuánto es igual el cateto opuesto a teta? A partir de esto. Si tangente de teta es opuesto entre adyacente, ¿verdad? Entonces, el valor opuesto a teta, ¿cuánto es? X. X, ¿verdad? Y el cateto adyacente es igual a raíz de 2. Aquí lo tenemos. Entonces, recuerdan que teníamos que encontrar por Pitágoras, ¿verdad? La hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa por Pitágoras? ¿Se recuerdan? Sacábamos la raíz cuadrada del cuadrado del primer cateto, de un cateto, más el cuadrado del segundo cateto. ¿A cuánto nos queda esto? Raíz de x cuadrada más ¿cuánto? 2. Más 2, ¿verdad? Entonces esto vale la hipotenusa. X cuadrado más 2. Entonces, ahora, si se recuerdan, lo que queremos hacer nosotros es sustituir en esta integral. A esta integral le vamos a llamar I2. Esta va a ser nuestra integral 2, porque ya dijimos que esta la podemos resolver por cambio de variable. Y esta la estamos resolviendo por sustitución trigonométrica, ¿verdad? Entonces, si resolvemos, se recuerdan que ahora, para que nosotros podamos reemplazar x cuadrado más 2 del triángulo rectángulo, buscábamos una razón trigonométrica a partir de la cual podamos sustituirla. Entonces, yo les decía que buscábamos una razón trigonométrica que nos involucrara el valor que estamos buscando. En este caso está elevado al cuadrado, ¿verdad? Pero podemos sacar, si lo elevamos al cuadrado, ya se nos elimina la raíz cuadrada. Entonces les decía, busquemos una razón trigonométrica que estuviera relacionada con cualquiera de estas dos y que nos permitiera sustituir el valor que andamos buscando. ¿Se recuerdan? Yo les decía, por ejemplo, que si tenemos secante de teta es igual a la hipotenusa sobre adyacente, que sería raíz cuadrada de 2. Entonces, si yo despejo raíz cuadrada de 2 de x cuadrado más 2, va a ser igual raíz de 2 por secante de teta, ¿verdad? Ahora, pero como yo quiero sustituir x cuadrado más 2, yo tengo raíz cuadrada. Entonces, si yo elevo al cuadrado a ambos lados, me quedaría que x cuadrado más 2 es igual ¿a cuánto? A 2 secante cuadrado de teta. Entonces, ahora sí, yo puedo sustituir, miren, este valor
como 2 secante de teta. Entonces resolvamos la integral 2. La integral 2, que es esta integral de x sobre x cuadrado más 2 va a ser igual a, reemplacemos de x, ¿cuánto es igual de x? Aquí lo tenemos, ¿verdad? De x es igual a raíz cuadrada de 2 por secante cuadrado de teta diferencial de teta. Ahora, x cuadrado más 2, dijimos que es igual a 2 secante cuadrado de teta. Entonces aquí podemos eliminar secante cuadrado y solo nos quedaría raíz cuadrada de 2, que es como que yo tenga 2 elevado a la 1 medio, ¿verdad? Dos elevado a la 1 medio dividido sobre 2 por diferencial de teta. Entonces, si yo tengo acá y resuelvo la integral, 2 a la 1 medio dividido entre 2 elevado a la 1, es como que yo tenga 1 sobre raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Porque nos queda elevado 2 a la menos 1 medio. Si lo paso al denominador, me queda raíz de 2. Por teta. Esta sería la integral de teta. Ahora bien, sustituyamos el valor de teta. Si se recuerdan, yo tengo que tangente de teta es igual a x sobre raíz de 2. Entonces, si yo despejo de acá el valor de teta, me quedaría tangente inversa, ¿verdad? De x sobre raíz cuadrada de 2. Entonces, sustituyo este valor de teta en función de x y me quedaría 1 sobre raíz cuadrada de 2 por teta, pero teta es tangente inversa de x sobre raíz cuadrada de 2 más C1, le vamos a llamar a esta, más C1. Entonces aquí yo tengo ya cuánto es la igual la integral de I2. Entonces, como ya tengo el valor de I2, sustituyamos ahora aquí y resolvamos esta integral. Al resolver eso, nos quedaría que la integral de x cuadrado más x más 2 dividido sobre x cuadrado más 2 al cuadrado por el diferencial de x, dijimos que era igual a I2 más 1 medio de la integral de x por dx sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. Pero como dijimos que a esto le hemos llamado w y a esto le hemos llamado dw sobre 2, ¿verdad? Entonces, si yo hago este cambio de variable, me quedaría 1 medio, ¿verdad? 1 medio, porque ese 1 medio viene de aquí. La integral de 1 sobre w al cuadrado, porque todo esto le hemos llamado w. Pero si yo lo paso al numerador, me quedaría w a la menos 2. Entonces queda w a la menos 2 por dw. Aquí solo he sustituido, ¿verdad? He hecho cambio de variable. Entonces, ya dijimos que I2 es igual a esto. Entonces, como I2 es igual a esto, lo podemos sustituir perfectamente en esta parte. Nos quedaría que I2 es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2, tangente inversa, ¿verdad? De x sobre raíz cuadrada de 2, más, resolvamos esta integral, ¿cuánto nos quedaría la integral de w a la menos 2? Es w a la menos 1 sobre menos 1, ¿verdad? Más C2. Aquí, acuérdense que ya teníamos una constante 1 que venía de esta integral, ¿verdad? Y aquí sería esta constante de esta otra integral, y yo le puedo llamar C a la suma de las dos constantes. Entonces aquí ya solo nos queda sustituir el valor de W
Aquí nos quedaría más por menos, nos queda menos 1 sobre W, porque W a la menos 1 y lo paso al denominador, me queda W. Pero aquí me queda 2, ¿verdad? Es un medio. Entonces ahora sustituyamos W. ¿Cuánto dijimos que vale W? ¿Cuánto vale W, jóvenes? Menos 1 sobre 2 por W. W dijimos que es X cuadrado más 2. Entonces venimos y sustituimos W, X cuadrado más 2, más la constante de integración. Entonces aquí ya tenemos la respuesta a la integral. ¿Preguntas, jóvenes? Todo bien. ¿Ya se recordaron del método de sustitución trigonométrica? Ya. Ok, vayan a repasarlo, ¿verdad? Porque si se fijan, estamos usando el método de fracciones parciales, pero al final llegamos a integrales que debemos resolver por alguno de los otros métodos, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Si se fijan, hemos visto un ejercicio de factores cuadráticos irreducibles que no estaban repetidos y este otro que sería con factores cuadráticos irreducibles que estaban repetidos, ¿verdad? Porque estaba elevado aquí al cuadrado. ¿Alguna otra pregunta o queda todo claro? Ingeniero, una pregunta. ¿Para cuándo será el parcial número 2? Fíjese que el parcial número 2 todavía está pendiente de programación. Ahí estén pendientes del aula o si en caso me digan esta semana, yo les estaría avisando la otra semana, ¿verdad? Pero está pendiente ahorita de confirmarla, el día. Muchas gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vayan a repasar, ¿verdad? De nuevo les digo, vayan a repasar el cambio de variable. Lo van a seguir usando. Van a seguir usando método de sustitución trigonométrica. Bueno, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Y nos vemos en la siguiente discusión. Sería el otro lunes. Muchas gracias, ingeniera. Pase feliz tarde. Bueno, feliz tarde. Cuídense mucho.